causas, tu canal. Monsiváis en realidad nunca se ha ido. Nuestra programación especial le rinde homenaje. Monsiváis y sus causas. Una serie donde amigos y colegas reflexionan sobre la ideología e impacto de Carlos Monsiváis. En esta ocasión, abordamos el tema de periodismo y poder. Con la participación de Elena Poniatowska, Jesús Ramírez, Fabricio Mejía y como anfitrión, Genaro Villamil. Monsiváis y sus causas presenta Por mi madre, Cronistas. Lunes, 22 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Cinema 14. Ciclo dedicado a Monsi. Películas que reflejan su particular gusto por el cine. ¿Qué? Este es de diputado. ¿Por eso ese es mi fuero? No, su fuero político para que no le haga nada a sus cuates, pero pues aquí no dice nada de tránsito. Es que sirve para todo. No, señor, eso era en otros tiempos, señor. Ahora ya no soplan estas para todo. Ahora hay que respetar las leyes. Muchas gracias, vecino. ¿Qué hubo? Si no ha sido por usted, el chango ese me deja como garambullo. Ay, no, son puros braveros. Pero ya lo sabe. Si lo vuelve a molestar, nomás me avisa. Caray, usted sí que es el que te rías de verdad de Dios. Y de quién lo creyera viéndolo de azul. Cinema 14. Ciclo dedicado a Monsi. Lunes, 23 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. A continuación, hashtag polémica en redes. Clasificación A. Apto para todo público. Soy Ixchel Cisneros Soltero y les doy la bienvenida a una emisión más de hashtag polémica en redes. Las redes sociales están cada vez más presentes en todos los niveles de la sociedad, donde las y los usuarios las utilizan para enviar mensajes públicos o privados, publican contenido y emiten comentarios. Pero lo peor del ciberespacio es, lamentablemente, lo más popular. Noticias falsas, incitación al odio, al racismo, la xenofobia y la manipulación de conciencia e incluso incitar a la polarización. Acompáñenos en la polémica de hoy, cómo polarizan los mexicanos y las mexicanas las redes sociales. Tenemos un invitado en foro, a quien me gustaría que se presentara primero. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cuál es tu arroba en redes? @Luis Hurtado o Luis Urra, ¡R! Yannick. Yannick Pérez Berti, me pueden encontrar en Twitter e Instagram como Agente Lex. Y desde sus casas, Luisa Cantú. Gusto en saludarles, @Luigi Cantú. Paul. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Mi arroba es Paul-Pellón en Twitter. Antes de empezar con nuestra polémica en redes del día de hoy, me gustaría que viéramos un video de un minutito, un poquito más de un minutito, que habla sobre justamente la polarización explicada con manzanas. Entonces, veámoslo y ya después empezamos. Y Verde, ya vi que te metiste en problemas por los videos anteriores. ¿Problemas? Sí, leí que te dijeron Chairo, come croquetas y todo por defender a tu mesías AMLO. Ah, eso. No te lo tomes en serio, Roja. Es culpa de la polarización. ¿Polarización? No, Verde, ya vas a empezar con tus cuentos. No son cuentos, Roja. La polarización es un fenómeno bien estudiado y que han explotado los partidos políticos para obtener votos de manera fácil, convenciendo al electorado de que solo hay dos posturas políticas, una buena, una mala, y de que no hay nada en medio. Pero, Verde, sí debe de existir una postura correcta y una incorrecta. ¿O no? Pues no, no existe una sola respuesta correcta. Cualquier política seria tendrá sus ventajas y sus desventajas. ¿Y entonces cómo elegimos?
Pues tenemos que buscar las coincidencias. La polarización causada por el marketing político nos da la impresión de que estamos divididos en dos extremos opuestos. La verdad es que la mayoría de los mexicanos estamos de acuerdo en los temas más importantes, como el combate a la corrupción, el fin de la impunidad, la mejora de los servicios de salud y empleos mejor pagados. Bueno, pero no me vas a decir que Andrés Manuel ha hecho todo bien. Pues no, pero ese es el punto. Que él no necesita haber hecho todo bien, ni yo estar de acuerdo con todo lo que ha hecho o dicho para poder reconocer sus logros o apoyar las políticas que pueden tener un impacto positivo en la sociedad. Ay, Verde, era más fácil pensar que unos eran buenos y otros malos. No te preocupes. Está bien si te opones o apoyas una idea. Lo importante es siempre mantener el criterio abierto y nunca irse a los extremos. ¡Oh! Bueno, ahora sí, empecemos con esta polémica en redes y primero te quería preguntar a ti, Yannick, porque andas acá en el foro, ¿es Internet culpable del aumento de la polarización social y política en el mundo real? Definitivamente. Lo que ha pasado con el Internet es que cada vez hay más herramientas con las que podemos identificar a los usuarios en línea, cada vez podemos ofrecerles productos más personalizados y esto pues le genera a las personas la impresión de que el mundo está adecuado a ellos. Y se convencen, se reafirman en sus posturas, dicen yo soy quien tiene la verdad absoluta, yo soy todo lo que pienso es correcto, las personas que no piensan como yo, que no han tenido la misma experiencia de vida, pues están equivocadas. Y esto hace que la gente crea que solo existen dos puntos de cualquier tema, ¿no? Puede ser de feminismo, puede ser del aborto, puede ser de las parejas homosexuales, puede ser de cualquier cosa. Creen que solo hay dos posturas y que son extremos opuestos. Pero la realidad es que la política pues, es un espectro donde la gente cabe en todo este espectro en distintas partes y muy pocas personas son las que realmente están en los extremos. Sin embargo, el Internet nos genera esta impresión a causa de estas herramientas, sobre todo de marketing. Luis, ¿es necesario pertenecer a un bando en redes sociales? O sea, parece que quienes no pertenecemos al negro o al blanco estamos ahorita invisibles, ¿no? Pues es que básicamente hay que recordar las estructuras que actualmente tiene Internet. Internet se construye a partir precisamente de la libertad que nos permite este medio de comunicación. Pero dentro de esa libertad podemos cuestionar esta parte que es una libertad entre comillas, porque básicamente la libertad se da a partir de ciertos algoritmos, ciertos elementos que determinan precisamente esa forma como tú estás viendo el mundo. Ahora, en ese caso vemos que lógicamente estos algoritmos están o tienden a la cuestión de los binomios. ¿Qué quiere decir? Que tienden a ver lo positivo o lo negativo, o viceversa. Tienden a ver una narrativa a favor o en contra. Y esto es parte precisamente de la estructura que tiene Internet. Luisa, yo quiero Paul. contrapuntear. Eso. Sí, yo quiero generar la primera polémica de la noche porque estoy en desacuerdo con lo que dice Yannick. A mí no me parece que el Internet sea el culpable de la polarización. Me parece que al contrario, el Internet es una muestra de lo que está sucediendo en el mundo real, ¿no? Es como pues un pequeño ejemplo, una escala de lo que pasa en la sociedad. Y la prueba, y voy a introducir el estudio de Luis Ángel Hurtado, que se encuentra ya con ustedes en la mesa, el más reciente, el de polarización. Hay dos preguntas que a mí me llamaron mucho la atención. La primera es, ¿quiénes te generan más simpatía? Y el 65% dijo que los usuarios, es decir, la gente entre la gente se siente identificada. Compartimos en este momento de pandemia emociones, vivencias, situaciones. ¿Quiénes te enojan? 60% políticos, 59% partidos políticos, 32% influencers, ¿no? Son el top 3 de las respuestas. A mí me parece que no es que las personas se estén polarizando por las redes sociales, más bien hay actores polarizantes de por sí en la vida de afuera que ahora están utilizando las redes sociales como un medio para generar justo esta división entre la sociedad. Y me parece también muy interesante cómo ha evolucionado, digamos, esta situación en el contexto de la pandemia. Porque si hacemos como un recuento, y lo hace muy bien en los diferentes estudios, Luis, lo hemos hecho nosotras y nosotros en este programa, de, digamos, la desinformación con la que nos estamos enfrentando y cómo se está polarizando la red. Primero era temas como de desinformación e infodemia que tenía que ver con
asuntos como qué es el COVID, cómo da, cómo se contagia, temas que tenían que ver con los síntomas, ¿no? Como cosas muy técnicas, digamos. Y la nueva polarización que ha ido avanzando conforme avanzan los meses tiene que ver ya no con una infodemia, sino creo yo más bien con una contracampaña. Ya estamos hablando justo de cómo es la estrategia del gobierno. Y ahí creo que más que fake news, más que desinformación, hay gente empujando una agenda contraria a la opinión y la estrategia de Hugo López-Gatell. Y eso no me parece sin querer. Entonces, yo insisto, creo que las redes son la herramienta, no necesariamente el fondo, digamos, o lo polarizante. Paul, ¿coincides? Bueno, yo creo que lo que vino a hacer el Internet en este caso fue ser como un gran megáfono que le dio voz y opinión a todos los ciudadanos, cosa que antes pues no estábamos viviendo, porque los medios tradicionales de comunicación regularmente no dan ese feedback o esa retroalimentación, simplemente son mensajes de allá para acá y ya no nos permitían expresar absolutamente nada. A lo mejor es difícil marcarlo en si es bueno o es malo, al igual que lo que decían las manzanitas, ¿no? Si hay buenos, si hay malos, pero yo creo que sí es importante esta apertura y esta voz que le dio a los ciudadanos y bueno, pues es lo que permite que todos expresen sus ideas, porque recordemos que cada cabeza es un mundo, entonces tenemos por eso una gran discusión y en muchas ocasiones una gran polarización en redes, pero más que nada es por ese feedback o esa retroalimentación que nos está permitiendo como ciudadanos y que antes no teníamos. Pero además yo creo que sí no estamos acostumbrados a dialogar, ¿no? Y a escuchar a la otra persona en Internet, que ahorita nos lo puso más a la mano, o sea, como decía Paul, ¿no? Una herramienta que nos la puso más a la mano, pero no estamos acostumbrados a escuchar a alguien que no piense como nosotros. Lo decían las manzanitas y también lo decía Yannick al principio, ¿no? O sea, en el momento en el que hay alguien, a lo mejor como dice Luisa, ¿no? Y ya hemos visto muchos estudios como el de Luis Ángel, que nos dicen, a ver, alguien te está tratando de llevar a ese punto de enojo, a ese punto de frustración, pero también lo que a mí me gustaría que también analizáramos es la responsabilidad de nosotras y nosotros, que nos estamos dejando llevar y confrontándonos todo el tiempo con otras personas que no piensan igual que nosotros, ¿no? Sí, bueno, es que en Internet, o sea, uno puede dirigir el mensaje que quiera, lo puede dirigir a la persona que mejor lo va a recibir. Y entonces, pues, hay una persona, pues, lo que dice Luisa y lo que decimos todos, pues, es complementario. Hay una persona que dice, a mí me interesa llegar a este público en específico, ya sea porque está vendiendo un producto político, está vendiendo un candidato o está vendiendo un producto cualquiera, y entonces crea el producto a partir de la información que recauda de la manera en la que utilizan las redes sociales el cliente. Entonces, a partir de la información que recopila, crea un producto que es específico para esta persona, y esto hace que esto lo que hace es empujar a la persona hacia los extremos, polarizarla. Lo empuja en lugar de que esté en un punto medio, donde es una persona donde tiene el criterio abierto a otros tipos de cosas, se vuelve una persona completamente definida. Por ejemplo, yo ahorita venía de camino para acá, para el foro, veía que ya no hay, que estaban todos los espectaculares que me encontré desde el segundo piso ya estaban desocupados, ¿no? Ya no se usa ese tipo de publicidad, porque la publicidad digital es muchísimo más efectiva, pero al mismo tiempo también tiene este perjuicio de crearle a la gente la ilusión de que el mundo está hecho para ellos, y entonces ya no se cuestionan a sí mismos, ya no buscan información que los desmienta, ya no buscan comprender al otro desde su punto de vista, porque están convencidos de que el mundo es como ellos lo ven. Luis, ¿y por qué seguimos, o por qué las empresas o los partidos políticos siguen contratando y pagándole a influencers si estos propios estudios dicen que supuestamente no les hacemos caso y no les creemos, solo le creemos a nuestra familia, a nuestros amigos, a personas muy cercanas? ¿Por qué sigue funcionando que estas personas que quieren polarizar o que les están pagando por esto o que simplemente quieren hacerlo porque tienen una postura política, por qué las marcas, las empresas, los partidos políticos siguen este camino? Bueno, pues porque básicamente tiene que ver con el consumo que le estamos destinando a este medio de comunicación, que es este caso Internet. México está ubicado entre los principales países en el mundo donde los usuarios precisamente utilizan más Internet. Esto básicamente tiene que ver con un efecto que es derivado precisamente de una cultura mediática o una cultura informativa.
Antes de Internet, pues los mexicanos dedicaban en promedio entre 6 a 7 horas diarias al consumo de televisión, pero cuando empezó a darse, digamos, esta gran demanda o gran efervescencia de Internet, pues básicamente los mexicanos solamente migramos de la televisión a lo que son los medios digitales. En ese sentido, eso es uno de los factores que está actualmente determinando que básicamente tenga mucho más efectos o mucho más presencia y que básicamente el fenómeno de los llamados influencers empiece a cobrar cierto relevancia y cierto significado. ¿Por qué? Porque lo que pasa ahora es que los antiguos líderes de opinión, al momento de que brincan o tienen este salto al ámbito digital, empiezan a perder cierta credibilidad. Lógicamente, quien empieza a adquirir cierta legitimidad son estos nuevos líderes. Estos nuevos líderes que básicamente entienden, digamos, la narrativa que tiene Internet y que lógicamente vienen con discursos más emotivos que argumentativos. Y en ese sentido, la emotividad, que básicamente las redes sociodigitales e Internet están adecuadas en un efecto conductista. ¿Qué quiere decir? Que a partir de un estímulo nosotros respondemos. En esa parte, básicamente Internet influye mucho más con cargas emotivas que, digamos, que con cargas argumentativas. Pero, y por ejemplo, bueno, en este mismo programa no hemos estado de acuerdo en muchas ocasiones. El programa pasado, Paul y yo tuvimos ahí unas diferencias, ¿no? Y quienes nos han visto todos los lunes. Y eso no quiero decir que no vayamos a dialogar nunca más, ni que tengamos que estar de acuerdo tampoco, ¿no? Pero entonces, ¿por qué esta necesidad de buscar solo los espacios donde la gente piensa igual que tú? O, cuando no es así, conflictuarte con el otro o la otra persona. Y es que yo creo que las redes sociales están facilitando eso precisamente porque no hay una conexión personal entre las personas. O sea, no hay una conexión personal, valga la redundancia, entre las personas. O sea, no están frente a frente y el estar detrás de un monitor y muchas veces entablar una discusión o un debate con alguien que ni siquiera conoces, pues es lo que provoca este intercambio malo o de mala calidad de información. Como bien lo dice Sichel, si es en un foro, si es de persona a persona, pues obviamente una discusión, una polémica, un intercambio de opiniones se lleva de diferente manera. Y las redes sociales han ocasionado precisamente eso, que se den discusiones entre desconocidos y esto vicia mucho el intercambio de opiniones, pienso yo. Yo creo que más que el anonimato, aunque entiendo esa hipótesis, creo que tiene que ver con como la variedad todo el tiempo expuesta ante nuestros ojos, ¿no? Y ahí Luis Ángel nos podrá hablar del aumento también en el uso de dispositivos móviles y de smartphones. La verdad es que si tú vas al súper no te pones a hablar de política con cada persona que te encuentres enfrente, ¿no? Ni tampoco en la calle, ni en el mercado, ni en la escuela, ni en el trabajo. Yo sí. Y abrir redes sociales, bueno, la mayoría de nosotros... pero a la vez que si abres redes, ya hay como discusiones todo el tiempo en foros abiertos que están sucediendo frente a nuestros ojos, pues cada instante. Entonces me parece que también es como una oferta que no tendríamos de otra manera, una conversación que nunca se acaba. Y también me parece como interesante lo que planteaba Sichel de como que seguimos como buscando reafirmarnos. A pesar de que sabemos la cantidad de fake news, en los estudios de Luis Ángel vemos que entre marzo y junio creció el porcentaje de gente que dice que ha recibido fake news a través de las redes sociales de 85% a 90%. Y también creo que es porque hemos agudizado perfectamente nuestra convivencia en redes por estar tanto tiempo ahí y no sabemos distinguir en otros medios. Yo no sé si, por ejemplo, el porcentaje tan bajo de recibes fake news a través de la televisión o de los periódicos o de cualquier otra fuente tiene que ver con que no la sabemos identificar porque no hay como tantos estudios y tanto diálogo. Y lo conecto un poco con lo que decía López-Gatell el sábado pasado. ¿Cómo sabemos que las columnas que leemos no son una campaña también de una farmacéutica? ¿O cómo sabemos que no es de una refresquera o de algún grupo de poder que tiene una intención? Como que también el hecho de que no sea un espacio de diálogo es algo que nos llega de forma unilateral o solo de ida, nos hace no evaluar también la veracidad o la certeza. Y me parece que eso también es una desventaja, digamos, de las audiencias en los medios tradicionales. En redes sociales cada vez es más fácil detectar las fake news por esto de que decimos, no, apelan a emociones, tienen ciertas características y creo que en los demás medios nos cuesta mucho más trabajo. Entonces, claro, aunque convivimos mucho con las redes sociales, también le damos un peso en credibilidad a los otros medios, ¿no? Por algo subió el medio que utilizamos para seguir el COVID de 18 a 30% la televisión, como que dijimos, bueno, hay muchas fake news en redes sociales, vámonos a otros medios.
históricamente creíbles, y aunque por supuesto hay personas que tienen reputaciones intachables, también hay otro tipo de campañas que creo que no sabemos distinguir también. Nos vamos a ir a un corte, pero me gustaría mucho que regresáramos para el próximo bloque hablando sobre el peligro de este conflicto en las redes sociales y esta polarización para el diálogo democrático, ¿no? Porque además, como bien decían, en la calle, o por lo menos a mí no me ha tocado que en la calle me griten lo que me gritan en redes sociales, ¿no? O sea, sí creo que hay una agresividad ahí que ha hecho que en principio mucha gente ponga una barrera o que te vayas para un lado o para el otro, ¿no? Y estás tratando de coincidir en alguno de los dos espacios. Pero bueno, vámonos a un corte, pero para que nos quedemos pensando en esto. Esto es Polémica en Redes. Acuérdense, estamos en @canal14mx. En la temporada de lluvias, tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante. El viento extremo y las grandes cantidades de agua reblandecen la tierra, arrastran objetos, provocan inundaciones y desbordan ríos y lagos. Infórmate y atiende las indicaciones oficiales. Ten a la mano un kit de emergencias, ponte a salvo. Y sobre todo, no intentes cruzar ríos, arroyos o pasos a desnivel. Con Agua trabaja 24 horas al día por ti. Ayúdanos a protegerte. Gobierno de México. Entre todas y todos debemos cuidarnos. Y la participación de las personas adultas mayores es muy importante. Hay que permitirles elegir cómo apoyar y qué labores quieren realizar. Toda la familia debe ayudar. La gente mayor tiene más experiencia. Aprendamos de sus historias. Compartamos actividades y disfrutemos de su compañía siempre con sana distancia. Recuerda, ahora nos toca cuidarlos a ellos. Pero ante todo, quédate en casa. Gobierno de México. Agradecemos sus opiniones y comentarios y les invitamos a que opinen en nuestras redes con el hashtag Polémica en Redes y en @canal14mx. Y bueno, nos quedamos, por lo menos a mí, sí me da un poco de miedo de que estas agresiones y las veces que me lamentan o también cosas como muy raras que suceden en las redes sociales puedan pasar a lo físico, ¿no? O sea, en el corte, Luis, nos comentabas que estamos a una rayita de que eso suceda, ¿no? Sí, porque básicamente actualmente estamos viviendo en dos escenarios o dos espacios públicos. El espacio público tradicional, que es el real, en donde tenemos interacción físicamente con todas las personas, pero también existe el espacio público digital. Cada uno tiene sus características, pero digamos en el caso digamos del espacio público digital, es un espacio público que carece de reglas. Y esas reglas precisamente le han permitido la libertad a sus usuarios de opinar, de decir cualquier cosa, sin importar que muchas veces esa libertad agreda a las personas o llegue a grados de incitar, digamos, un linchamiento digital en contra de una persona. Ese es, digamos, ahorita lo que estamos viviendo en México y estamos a un paso de brincar del espacio público digital al espacio público real esas agresiones, porque precisamente lo vimos en este periodo de confinamiento por el COVID-19, en el cual a partir de desinformación digital, fake news, que circulaba en contra, digamos, del servicio médico, pues empezaron a aumentar las agresiones en contra de médicos, enfermeros o personas que estaban hoy en día laborando, digamos, en el sector salud. Eso ya estamos en ese borde en el cual básicamente si seguimos con escenarios tan polarizantes o repletos de desinformación digital, pues estaríamos ya casi a punto de llegar a sucesos de agresión física real. Según tu estudio, en Facebook es donde más agresiones o más nos peleamos. Qué bueno que casi nunca estoy en Facebook. Ya con lo que tengo en Twitter tengo suficiente. Nos peleamos más en Facebook porque básicamente es la red sociodigital más usada por los mexicanos. Según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, de los 82 millones de mexicanos que tienen acceso a Internet, 99% tiene una cuenta de Facebook. ¿Eso qué quiere decir? Que de cada 10, de 100 mexicanos, el 99 tiene una cuenta. Por eso tiene ese porcentaje de tanta presencia al momento de cuestiones de emotividad y de peleas, por supuesto.
Bueno, yo pienso que las redes sociales, muchas, bueno, por lo menos Twitter y Facebook sí tienen por ahí algunas políticas para cuidar este tipo de actitudes de algunos usuarios en cuanto a agresiones. Siento que mucha gente desconoce o simplemente no le toma importancia a poder denunciar este tipo de cuentas que incitan a la violencia o amenazas o racismo. Hay varias causales, por ejemplo, en Twitter, para poder tirar una cuenta que está cometiendo esas faltas. Es importante que la sociedad se empiece a involucrar, es importante que se madure el debate en México, que no nos callen con una simple amenaza cibernética o con unas malas palabras y ir creciendo en el tipo de debate que entablamos con otras personas a través de las redes para que esto no pase. Y a la vez tenemos que hacer uso de esas insípidas, pero a final de cuentas herramientas que dan estas redes sociales para poder denunciar a este tipo de personajes y de alguna manera buscar que tengan ese castigo por lo menos de advertencia y en muchas ocasiones hasta de bloqueo de sus cuentas, ¿no? Pero, por ejemplo, Luisa, te pregunto a ti, porque es un tema que tú y yo tratamos seguido, que es el de las mujeres, ¿no? Y la violencia en contra de las mujeres. Las redes sociales son muy agresivas en contra de las mujeres, ¿no? Y sobre todo en contra de las mujeres que se declaran abiertamente feministas o que tienen ciertas ideas feministas. También recuerdo la marcha del 8 de marzo, cómo había amenazas contra algunas de estas mujeres, ¿no? Y que además se estaban supuestamente organizando para ir a atacarlas físicamente, ¿no? ¿En qué momento, o sea, aún cuando denuncies una cuenta, cómo podemos controlar algo así? ¿O en qué mundo vivimos para que estas cosas sucedan? No, de acuerdo. Yo creo que una cosa es que existan, digamos, mecanismos para poder hacer la denuncia y otro que la denuncia sea efectiva. Honestamente, todas las cuentas que yo he denunciado por motivos como el que menciona Ixchel o por motivos de discurso de odio, cualquier tipo de clasismo, discriminación, etcétera, están de regreso, ¿no? Y creo que lo hemos visto todas y todos. Por más que denunciemos ciertas cuentas con abiertamente ataques a la gente, no es que necesariamente las bajen, porque está ahí, particularmente en redes sociales, otro tema que no pasa en, digamos, el espacio físico, ¿no? En la vida real, que es el tema de la libertad de expresión. Las agresiones en el espacio físico pues son muy claras y están perfectamente pautadas, legisladas, ¿no? Hay manuales que especifican exactamente qué es qué. Y en las redes sociales no, porque estamos en este ámbito, creo yo, nuevo, en este espacio en el que también la línea de la censura es peligrosa. Entonces yo también ahí creo que hay otra discusión importante sobre qué se vale, qué se debe permitir y qué no se debe permitir. A mí honestamente me cuesta mucho trabajo llamarle libertad de expresión a todo el diálogo que se da en las redes sociales. Me parece que sí hay quien debe ser censurado. Cualquier discurso de odio debe ser censurado. No hay más, ¿no? Me parece que Chumel Torres no debería tener cuenta de Twitter, punto. Hay gente que no. Hay gente que defiende que está en su derecho de ser clasista y racista porque no hay un daño directo, digamos. Porque es chistoso. En alguien. Bueno, hay quien se ríe de eso. A mí me parece terrible, ¿no? También habla mucho de la persona que tiene ese humor. Pero entonces creo que es un poco más complicado en redes sociales que en el mundo físico. En el mundo físico no hay pierde porque todo está reglamentado. Y en el mundo digital siempre está este choque entre si empezamos a censurar, ¿dónde va a parar la línea? ¿No? Entonces, aunque para, creo yo, muchas y muchos de nosotros es claro, también hay para otra gente que no. Y, por ejemplo, esto que les contaba del riesgo o sea, que se pierde un debate real, democrático, ¿no? O sea, el solo, que ya lo decías, Yannick, no sé si quieras andar un poco más en ello, en el que si no piensas como yo, pues ya no hay manera de que podamos ni dialogar ni ir un poquito más adelante porque ya no piensas como yo. Y yo sí creo que es un gran peligro para el debate y para la democracia en un país como este. Sí, creo que tenemos que remontarnos al origen de todo el problema. Creo que todos nosotros nos tendemos a ver a nosotros mismos y a las personas con las que convivimos como una especie de entes morales, como si fuéramos almas que vinieron y que pueden decidir si son buenas o malas o lo que sea, cuando en la realidad somos animales, que tenemos un cerebro que está lleno de deficiencias. Cuando han visto estos no sé si ustedes alguna vez fueron al Museo de la Luz, donde hay todos esos tipos de hologramas y engaños y que demuestran que nuestro cerebro pues es imperfecto y que percibe las cosas de manera errónea. Entonces, mi argumento respecto a esta polarización es que es una de estas deficiencias que tenemos nosotros en el cerebro, en que queremos que nuestras
que lo que nosotros percibimos de la realidad se adapte a lo que nosotros ya creemos, en lugar de adaptar nuestras creencias a lo que percibimos de la realidad. Y este es un error que cometemos todos. No se trata de ponerse a señalar a personas, no se trata de decir es que los fulanitos, etcétera. No, todos tenemos esa deficiencia porque todos somos seres humanos. El problema es que cuando, yo insisto, muchísimo de lo que está pasando tiene su origen en la mercadotecnia, en que nos empiezan a convertir, en lugar de seres humanos, a convertir en consumidores, y entonces nos empiezan a definir por las cosas que compramos, nos empiezan a definir por las cosas que utilizamos. El problema es que nos definimos en un mundo que está hecho para nosotros y nos volvemos intolerantes, nos volvemos nada empáticos, perdemos la capacidad de entender a la otra persona, y cuando nosotros no logramos que la otra persona se acomode a nosotros, a lo que nosotros queremos, como el resto del mundo sí parece hacerlo, gracias a la publicidad, gracias al marketing, reaccionamos con violencia y queremos agredir a la otra persona y queremos eliminarla porque esa persona no cabe en el mundo que tenemos en este momento. Es muy peligroso, es un tema, pues no es juego, ¿no? Y yo creo que una de las maneras de empezar a solucionarlo es platicarlo muchísimo, empezar a reconocerlo y hablarlo en lugares como este. Y Luis, seguro tú sabes mucho más que nosotros de esto, pero ¿qué temas o qué conversaciones generan más empatía y más enojo en las redes sociales? O sea, no sé, ya hay una cuenta ahí que se llama Gatitos contra la Discriminación que me parece preciosa, porque justo es eso. Si lo que nos une son los gatitos, bueno, pongamos a los gatitos a hablar de discriminación. Entonces, como este tipo de ejercicios, donde también las y los usuarios podríamos, que no tenemos mucha idea de esto, empezar, ¿no?, a focalizarnos ahí. Pues es que básicamente lo que arroja, digamos, el estudio que tengo el gusto de dirigir, tenemos dos grandes vertientes. Por una parte vemos que los elementos o los discursos o las narrativas que generan más simpatía precisamente tienen que ver con la cultura, tienen que ver con el deporte o tienen que ver con el entretenimiento. Y versus, digamos, tenemos toda esta parte de la narrativa que básicamente que es todos aquellos elementos con los que nos simpatizamos o que básicamente nos arrojan situaciones de enojo o de ira, que son el ámbito de la política principalmente, el ámbito también de la narrativa social, y que básicamente esos elementos son los que hoy en día están generando ciertas conflictos o ciertas tensiones. Yo voy a retomar un argumento que presentaba Paul, porque básicamente ciertamente existe una reglamentación, existe cómo tú puedes denunciar a una cuenta y puedes bloquear, digamos, a una persona que está incitando la discriminación o el odio. Pero el problema es cuando estas estrategias son construidas desde cuartos de guerra, básicamente, en las cuales utilizan mecanismos o algoritmos o utilizan todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, que son cuentas automatizadas y que no te estás enfrentando solamente a una cuenta, te estás enfrentando a miles o a millones, y que todas estas cuentas básicamente lo que hacen es manipular y contaminar el debate público, porque básicamente estas cuentas buscan que tú dirigir en llegado momento este debate hacia un tema en específico. A lo mejor el tema, digamos, era sobre un acuerdo de una legislación en pro del ambiente, pero cuando vemos estas redes o esta manipulación que viene orquestada y organizada, pues está generando que la discusión en las redes sociodigitales sea sobre un tema que ni siquiera tenga que ver con la legislación del medio ambiente, sino con un tema sobre algún suceso gracioso que se esté dando, digamos, en el ámbito real. En ese sentido, lo preocupante es eso, cuando tú te enfrentas a una estrategia que no solamente es una cuenta, sino si son millones. Y esos millones, cuando se te atacan, pues es una operación orquestada que básicamente incita a algo que conocemos como los linchamientos digitales. Y que en esos linchamientos digitales, como se vuelven tendencia, se suman muchas otras personas que sí son reales. Yo ahí quisiera apuntar que entiendo perfectamente lo que dicen de los peligros del pensamiento de grupo y que es sumamente valioso no encasillarnos en solo confirmar lo que ya creemos, pero también a mí personalmente me cuesta mucho trabajo a veces como abrirme a toda la discusión, porque me parece que tampoco es que haya una competencia leal de discursos. Mencionaba Luis el tema de
los automatismos, ¿no? Los bots o los mensajes que son ampliados artificialmente. Yo creo que también hay contracampañas, como decía, que solo tienen la intención política o económica o de proteger a ciertos grupos. Entonces también de repente a mí me cuesta mucho trabajo como tomar con seriedad todos los discursos. Y pongo el ejemplo coyuntural. Como exsecretarios de salud que nos dejaron con los niveles de obesidad, de diabetes, con, ¿no?, la desarticulación hospitalaria que tenemos hoy en día, con esta crisis de este tamaño, atacan, digamos, todo el tiempo y con tantas ganas a alguien que tiene una carrera, ¿no?, cuyo otro gran éxito fue el etiquetados claros. De repente digo, claro, quiero no solo reconfirmar lo que pienso, pero tampoco es que todas las voces que estén afuera en la discusión y sobre todo de las voces polarizantes tengan los argumentos técnicos o los argumentos completamente sustentados. A veces también hay que entender que, pues, como parte de este gran abanico hay intenciones políticas y económicas, ¿no? Y de repente creo que no está del todo mal señalar a esas, aunque parezca otra vez pensamiento de grupo, pero pues no sé, yo ahí como que me atoro entre cómo escuchamos todas las voces si sabemos que ciertas voces tienen un interés muy claro. No, pero además, yo creo que sí debemos de escuchar, bueno, sí hay que escuchar las voces, pero no atender, o sea, no caer en su juego y no clavarnos con el rollo que nos están aventando, ¿no? Porque precisamente lo que va a ser un poco más enriquecido este diálogo, este intercambio que podamos tener en redes sociales es el conocimiento de distintas voces que han salido por ahí. Entonces, yo creo que debemos de tener mucho cuidado hacia dónde llevan el discurso o hacia dónde nos quieren llevar. Por ejemplo, si alguien tiene la intención de tirarnos a nosotros, que somos personas normales, digo, vivas, no somos bots, nos quieren tirar la cuenta, bueno, pues lo que van a hacer es guiarte, utilizar algún troll o varios troles que son gente que se dedica a agredirte, a ofenderte, para poder sacar de ti ese tipo de palabras ofensivas o agresivas que ellos después van a utilizar para poder reportar tu cuenta. Entonces, en esa parte es donde debemos de tener cuidado. Una vez que tú ya saques o expreses palabras ofensivas o de amenaza o de odio, ese tuit lo van a tomar y entonces van a poner a trabajar a los bots, que los bots son los que se van a encargar de denunciar de manera masiva tu cuenta. Entonces, en esa parte es donde hay que tener cuidado. Con las voces estoy totalmente de acuerdo, es que hay voces que no debemos de tomar o darle tanta importancia como las que está diciendo Luisa, porque realmente son ridículas las cosas que nos llegan a decir en medios tradicionales de comunicación, o sea, no digo que y en no redes deban sociales. Estar. Entiendo que nadie puede como decidir, ¿no?, quién están o quién no. Lo que digo es que para mí particularmente es difícil salir de mi pensamiento de grupo con las y los actores por ahí y todo lo que sabemos también de las campañas que hay por todos lados, ¿no? De repente salir de tu zona de confort, de lo que tú crees y sigues confirmando, implica también enfrentarte a grupos que tienen intereses que quizá no conocemos. Entonces también como que no es un espacio del todo justo la red social. Que a lo mejor también ese es un poco el trabajo de las personas que no estamos en ninguno de los dos polos, ¿no? O sea, no quiero decir que a fuerza tengamos que hacerlo, pero si sabemos que hay una tendencia, si sabemos que estas personas, por ejemplo, estos exsecretarios de salud, ahorita están hablando muy bollantemente en contra del gobierno y en contra de la estrategia de salud, pero cuando estuvieron en el gobierno hicieron las cosas mal, y sabemos que hay dos polos que están totalmente confrontados, que uno no va a escuchar al otro, pero hay un montón de gente en medio y nosotros sabemos de esa información, podemos ayudar a destrabar esto, ¿no? O sea, digo, no que sea nuestra obligación, insisto, pero creo que podría ser una alternativa. Pues de los medios, sí, más o menos, ¿no? Pero hay un tip que podemos tomar de la comunidad científica, es que no debemos de identificar figuras de autoridad. O sea, en la ciencia no hay una figura de autoridad y no porque lo diga Stephen Hawking o porque lo diga fulanito de tal, que es la persona más reconocida, quiere decir que ya es verdadero, ¿no? Hay que empezar a escuchar los argumentos en lugar de escuchar a las personas. O sea, claro. A mí también me parece despreciable todo lo que ha hecho Chumel Torres, me parece horrible, pero si un día dijera algo que tuviera sentido, pues entonces no me voy a pelear con lo que está diciendo porque es Chumel Torres, ¿no? O sea, se tienen que discutir las ideas. Tenemos que eliminar estas figuras de autoridad. Y lo mismo pasa con Andrés Manuel, ¿no? A muchísima gente escucha a Andrés Manuel, bueno, les han metido todo este miedo, toda esta campaña negra, pero les dicen Andrés Manuel y se bloquean y ya no escuchan más porque odian a Andrés Manuel. O lo contrario, ¿no? Escuchan a Andrés Manuel y es lo correcto porque lo dice Andrés Manuel. Entonces debemos de empezar a escuchar las ideas, a escuchar las palabras y discutirlas, no a las personas. Pues claro, por eso debemos de madurar en este tipo de discusiones argumentativas, ¿no?
Vámonos un corte porque ya estamos sobre el tiempo, pero creo que el siguiente bloque además viene muy, muy, muy interesante porque vamos a hablar justo de cómo las redes sociales han movido el tema de COVID y uno de los estudios que nos trajo Luis a la mesa. Y usted que nos acompaña en esta polémica, ¿qué piensa al respecto a esto? Volvemos muy pronto, pero recuerde que estamos con el hashtag polémica en redes, en @canal14mx. Seguimos. Antes de que la violencia se apodere de ti. Antes de perder la paciencia. Antes de que te enojes con tu pareja. Antes de que te desesperes. Cuenta hasta 10. Y saca la bandera blanca de la paz. Recuerda, si necesitas ayuda, estamos para apoyarte. Llama al 911. Gobierno de México. Las enfermeras, doctores y personal de salud se han convertido en verdaderos héroes, que ante la contingencia nos están dando todo y lo seguirán haciendo. Hoy arriesgan su vida para salvarla de otros. Luchan en primera fila contra un enemigo invisible que nos ataca día a día. Hoy, ellos son los protagonistas, a quienes les agradecemos que su prioridad sea nuestro bienestar. Reconocemos su coraje, entrega y vocación. Gracias por compartirnos su valor y esperanza ante la adversidad. A todos ustedes, nuestro respeto y admiración. Partido Verde, por un México unido. Gracias por seguir sintonizando la señal de Canal 14 y la verdad es que el tema se ha puesto demasiado bueno y todavía nos falta ya nada más un bloque y lo que me gustaría que habláramos al respecto en este momento es cómo el COVID, donde se supone que tendríamos que estar unidos, echados para adelante, viendo cómo hay comunidades que están más afectadas que otras, apoyando, ha venido a polarizarlo todo y todo para mal, ¿no? Y además Luis nos trajo un estudio muy interesante del cual me gustaría que fueras el primero en hablar un poco al respecto, porque lo que nos muestra es eso, o sea, que estamos peleados hasta cuando tendríamos que estar unidos. Pues básicamente esto tiene que ver, Itzel, porque respondemos a una dinámica previa del COVID-19, en la cual el escenario actual en México es de gran polarización y somos el segundo país a nivel mundial con mayor presencia de fake news, seguido después de Turquía. Y básicamente esto, el fenómeno del COVID, lo que viene a desencadenar es una mayor presencia de desinformación digital o todo lo que tiene que ver con fake news, pero más allá de eso es el aprovechamiento de una coyuntura de salud pública para básicamente posicionarse políticamente. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente muchos políticos aprovecharon esta coyuntura para mostrarse, digamos, ante la sociedad o ante la ciudadanía como los líderes o la mejor estrategia para el combate, digamos, contra el COVID-19. Y esto también derivó básicamente a que su narrativa la buscaron incrustar, digamos, en las redes sociodigitales y en los medios de comunicación. Y básicamente también partieron de la idea de criticar, digamos, la estrategia nacional, que básicamente era una forma, digamos, de contradecir lo que dice el gobierno federal y a partir de ello argumentar diciendo que ellos son los mejores o los más aptos para poder construir, digamos, una estrategia que en este momento afiance o sea mejor, digamos, en esta coyuntura. Esto también va de la mano precisamente con la gran presencia de pues un patógeno que actualmente pues pone en riesgo la vida de las personas y cualquier persona al sentirse en riesgo pues lógicamente pues consume información que le llega de primer orden. Los fake news viajan a una velocidad mayor que precisamente las noticias verificadas o bien construidas o también que la información oficial que en este caso ofrece el gobierno federal o las instituciones de gobierno. En este sentido tenemos esta problemática que básicamente en el estudio nosotros encontramos que la polarización aumenta pues lógicamente porque es detonada por los actores políticos que básicamente buscan construir narrativas que en llegado momento pues busquen el beneficio electoral que no debemos dejar de lado, que el 2021 ya está muy cerca.
No, y platicábamos antes que, por ejemplo, ha mejorado, ¿no?, el nivel de la gente que no creía en el COVID y ahora ya cree en el COVID. Solo un 3%, según la encuesta que ustedes realizaron, el estudio que ustedes realizaron, no creen en el COVID, pero según me decías, hubo un punto en el que había 20% que no creían en el COVID, ¿no? Sí, básicamente nosotros hicimos este estudio que se divide en 3 fases porque precisamente decidimos hacer este levantamiento por cada una de las fases que el gobierno federal empezó a optar para, para evitar la propagación del COVID-19 y vimos que en una etapa precisamente entre los meses de abril y principios de mayo vimos que empezaron a aumentar el fenómeno de la desinformación digital y que básicamente la estrategia o el tema central de esta desinformación digital eran las teorías de conspiración. La teoría de conspiración en la cual el gobierno era el responsable o el que estaba creando toda una cortina de humo en contra, digamos, de la existencia de este virus, pero también había una cortina, digamos, fabricada en ese sentido para culpar en llegado momento a otros actores como, digamos, la industria farmacéutica o también para el sector salud. No debemos de olvidar que uno de los fake news que más propagación tuvo en este lapso fue básicamente el de que los médicos te sacaban el líquido de las rodillas y en ese sentido mucha gente empezó a agredir precisamente a los miembros del sector salud. No, y me gustaría que pusieran un momentito el video, porque es bastante largo, sobre cómo te puedes curar supuestamente de COVID con aspirina y que los italianos encontraron esta opción, ¿no? Este video le llegó a una familiar mía por WhatsApp, ¿no? O sea, no es como algo lejanísimo que creamos que existe. Estas cosas existen y ayudan a la desinformación, ayudan a la polarización y ayudan a que mucha gente esté en la calle en este momento, ¿no? Sí, pues básicamente también tenemos que ver ese factor o ese factor que actualmente estamos viviendo, que mucha de esta desinformación lo único que ha provocado es que no se cree en la existencia del COVID-19 y también está derivando que muchas personas no lleven, digamos, las medidas del gobierno por esta teoría de la conspiración, que básicamente es decir, pues no, yo no guardo distancia, yo no me lavo las manos o en llegado momento, pues yo salgo porque no existe ese virus. En ese sentido, nosotros por eso decidimos integrarlo en la segunda fase, esta pregunta, y en esa pregunta el 20% de los entrevistados había dicho que no creía en la existencia del COVID-19. Ya en una tercera medición esto se redujo hasta el 3% y se reduce básicamente porque el número de contagios aumentó y lamentablemente también aumentó el número de casos de mortalidad en nuestro país. Yo quisiera hablar ahí sobre una de las razones por las que ocurre este fenómeno y por qué las redes sociales y el Internet están involucradas, y es algo que les comentaba en otro programa, que pues sí, en el Internet está toda la información disponible, ¿no? Y entonces, si yo quiero comprobar o si a mí me interesara probar que la Tierra es plana en este momento, si yo me meto en Internet puedo encontrar una página en la que va a decir, mira, es que la Tierra es plana porque está pasando esto y el otro y porque el horizonte y porque la NASA es una conspiración. Pero así no podemos, no es la manera, no es el procedimiento adecuado para conocer la realidad. Como les decía, el método científico no se trata de que yo tenga una creencia y entonces voy a comprobar mi creencia y voy a buscar información para comprobar mi creencia, sino en el método científico se tiene una teoría, se prueba y si está equivocada, se desecha. Se prueba y se desecha, se prueba y se desecha, hasta que se encuentra una que no se puede, que no hay manera de desmentirla. Entonces, cuando se tiene una teoría que no se puede desmentir, entonces esta teoría tiene un nivel, un porcentaje de certidumbre y podemos confiar en ella. No es la verdad absoluta, se puede confiar en ella. Entonces, esa es la manera correcta de buscar la información, es la manera correcta de aproximarse a la verdad, que nunca la podemos alcanzar, pero podemos aproximarnos de esa manera. La gente en Internet, pues instintivamente creen que los médicos están sacándole el líquido de las rodillas a los del COVID o que el COVID lo produce el 5G o cualquiera de esas cosas y buscan información para probar que están correctos. Así no funciona la realidad. Es un grave error.
Dime qué comercial te sale y te diré quién eres. A mí también me preocupa otro de los datos que vienen en este estudio, porque entiendo la responsabilidad, digamos, individual, ¿no? Esto que dice Yannick del método científico y de más bien buscar tirar nuestra propia teoría para saber si así comprobamos por lo menos que es la que no se ha refutado, más allá de la verdad o no. Otro dato que creo que es importante y que lo podemos ver en la evolución de los estudios es a quién le crees. Y entre abril y mayo, López-Gatell subió de 42 a 55, los políticos de oposición subieron del 0 al 4%, los líderes de opinión de 1 a 8%, y los periodistas tenemos el menor crecimiento de credibilidad, de 1.9 a 2.5%. Entonces me parece también que ahí hay una lección importante, porque si los medios de comunicación tendríamos que ser ese medio, digamos, entre la información y la gente, y tenemos menos credibilidad que los líderes de opinión o los políticos de oposición, tiene que ser una señal de alarma de que algo no estamos haciendo bien. Más allá de esta responsabilidad individual, la responsabilidad también de a quienes nos pagan por hacer eso en este momento se hace presente. Sí, yo creo que Luisa, esto se está dando porque cuando entraron las redes sociales, cuando entró el Internet en México, lo que se buscó fue un escape de todos esos medios de comunicación que estaban manipulando demasiado la información a todos los mexicanos. Entonces llega esta ruta de escape que son las redes sociales y la gente empieza a encasillar a todos los comunicadores en un costal, ¿no? Los mete en un costal y se va a las redes sociales y a lo mejor por esto pasa ese nivel de credibilidad que tienen los medios de comunicación o los periodistas en este caso. Y yo creo que el problema o los diferentes resultados que lanzó el estudio que hizo Luis fue precisamente porque en un principio, en cuanto empezó todo este rollo de la pandemia, los primeros que se lanzaron al ataque porque ya sabían o ya visualizan más allá de lo que venía, pues fueron los poderes económicos y entraron las farmacéuticas y todos estos grupos económicos fuertes entraron luego a mover la información. Después entraron los grupos políticos en unión con los grupos económicos y entonces fue cuando el argumento o la repetición y todas estas conferencias que vemos día con día del doctor Gatell fueron tomando fuerza y fueron tirando esos argumentos que los grupos económicos y políticos nos estaban dando. Y ahora, ¿qué es lo que están haciendo los grupos económicos y políticos? Pues están tratando de tumbar a Gatell, están tratando de denostarlo, de criticarlo, de hacerlo quedar mal, ¿no? Hacerlo quedar en ridículo. Eso es lo que quieren hacer porque viene precisamente esto que nos estaba diciendo Yannick, que cuando no puedes tumbar tan fácil algo, pues entonces cambias de estrategias, ¿no? Porque el gobierno, yo siento que en cierta forma logró estabilizar un poquito la opinión de los ciudadanos en cuanto al COVID y por eso bajó del 20 al 3% de credibilidad, ¿no? Y también, según el mismo estudio, la gente le cree a López-Gatell, ¿no? O sea, si a alguien le cree, claro, es a López-Gatell. Incluso, bueno, a mí me sorprendió que estuviera la OMS, ¿no? Que también está entre más del 20%, que la gente le cree a la Organización Mundial de la Salud, pero también es una alerta y una alerta grave que solo el 9% le cree a nuestro presidente, ¿no? O sea, ahí hay un problema y eso también lo pongo sobre la mesa, una alerta para la propia presidencia de la República como tal, o sea, que se empiecen a dar cuenta que ahí hay un foco rojo, que hay mucha gente que no le está creyendo al presidente. Yo agradezco que la gente se vaya por la parte científica, como decía Yannick, pero aún así, si lo ves desde la parte política, ahí hay un problema político que el presidente y su partido político tendrán que enfrentar en algún punto. Bueno, pero en esa pregunta... Yo ahí le preguntaría a Luis, exacto. Sí, o sea, podían escoger más de dos opciones. O sea, claro, yo preguntaría también si solo estamos hablando de COVID. De COVID, exacto. Porque se le delegó, digamos, la estrategia desde la presidencia. Esa pregunta era solo de COVID. Esa pregunta era solo de COVID. Es que básicamente el estudio marca la tendencia, digamos, en este sentido del presidente, porque él básicamente cede la estafeta a López-Gatell y él en ese momento dice que él no es la autoridad, digamos, para poder hablar de ese tema. Básicamente quien gana, digamos, en esa parte toda la credibilidad y todo lo que tiene que ver los reflectores, pues es el subsecretario. Y esto también tiene que ver por dos cuestiones. También no hay que olvidar las campañas previas al COVID-19 de denostación y por supuesto de fake news en contra del presidente. Lógicamente llega un punto que la popularidad o digamos la credibilidad del presidente pues empieza a restarse a partir de toda esta campaña. Otro aspecto que también nosotros nos percatamos
recordamos al momento de los datos que nos arroja este estudio, es que básicamente también la oposición, pues no solamente se ha ido en contra de López-Gatell, también lo ha hecho todo el momento en contra de la actitud del presidente y lógicamente también centraron todo lo que tenía que ver con la desinformación digital o los fake news en contra de estos dos actores. ¿Por qué? Porque representabas y lograbas, digamos, en llegado momento deslegitimar a López-Gatell, pues vendría siendo una derrota del gobierno federal, porque él es el portavoz de la presidencia. Y ahí también podemos ver los efectos de la polarización. Por supuesto. Que López-Gatell es la persona encargada de la estrategia que va a cuidar de tu salud y, o sea, no obstante de todas estas la oposición, los grupos que hacen las fake news, las empresas, tienen la intención de tumbar la credibilidad de él y hay gente que pues precisamente por esta polarización, porque suspenden su criterio durante ese momento, son capaces de ignorar lo que está diciendo López-Gatell, atacarlo, desprestigiarlo, pues, a pesar de que sea en contra de sus propios intereses. No, y en un punto ni siquiera haciéndose responsables de cómo ellos fueron parte de la degradación, por lo menos del sistema de salud, como decía Luis al principio, ¿no? O sea, muchos de estos críticos fueron parte de por qué nuestros hospitales están saturados, porque no tenemos suficientes personal médico, porque no tenemos suficientes medicamentos, y no solo no les estamos cobrando esa factura, sino que mucha gente se está subiendo a atacar a López-Gatell cuando son estas voces disonantes que evidentemente traen ahí un historial que tendríamos que saber. Nos quedan 4 minutitos, entonces me gustaría donárselos a ustedes, 1 minutito para cada quien, porque este tema de la polarización va a dar seguramente para muchos otros programas, pero vas primero, Luisa. Pues a mí solo resaltar y decir una vez más que por eso me parece un acierto que la estrategia se haya delegado completamente a un científico y no la haya llevado el presidente López Obrador. Se le criticó mucho al principio por no estar en los hospitales o por no estar llevando la estrategia. A mí me parece, y lo sigo aplaudiendo, correcto, justo porque entonces la gente que lo aprueba o desaprueba no se mete en asuntos de la pandemia, o así debería de ser, ¿no? Los análisis de Luis ya nos dan un poco más de luz en este sentido. Y pues nada, yo concluiría diciendo que con todo lo que aprendimos y discutimos el día de hoy, me quedo con lo que decía Yannick, de no... Nadie es una sola idea y nadie es una sola opinión, ¿no? Todos somos un conjunto de estas, entonces discutamos ideas, entendiendo también el contexto, la coyuntura y los conflictos de interés de las personas. Y Yannick es las manzanitas, por si alguien tenía dudas también. Solo quiero decir eso. Luis, acabas de balconear. Dígalo, amo estos videos. Ya, no quita más tiempo. Pues ya, Yannick, te dieron la palabra. Pues yo quiero decir que estoy de acuerdo con Luisa, que está de acuerdo conmigo. Y con las manzanitas también. No, pero sí me gustaría decirle a la gente que la polarización es un fenómeno, es una percepción, es subjetiva, está ocurriendo en nuestras mentes. Si tenemos la paciencia, la tranquilidad para no reaccionar a todo de manera instintiva, sino para poder platicar con otras personas, nos vamos a dar cuenta de que tenemos muchas coincidencias con personas incluso con las que nunca nos lo hubiéramos imaginado. Todos queremos combatir la corrupción, acabar con la impunidad, mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, hay que tener la paciencia, no se vayan por el miedo y podemos solucionar esto. Paul, tú sí hazme caso, 1 minuto, por favor. 1 minuto va a estar muy difícil, pero sí les quiero decir que si López Obrador bajó su credibilidad en cuanto al tema de COVID porque la gente no le cree, pues a mí me parece perfecto y qué bueno que esté siendo así y que le estén creyendo a López-Gatell, porque es a quien le deben de creer y a quien deben de escuchar y a quien deben de ver es a López-Gatell. Y bueno, la polarización va a seguir en redes sociales, es algo normal que nos va a seguir ocurriendo siempre en nuestras vidas, lo vamos a encontrar en las redes y en nuestra vida personal y debemos de madurar, no enojarse y buscar mejor, investigar y para poder dar en algún momento unos mejores argumentos. Venga, Luis. Pues bueno, pues básicamente pues yo me sumo a los comentarios previos y en ese sentido creo que estamos viviendo 2 fenómenos muy interesantes. Uno es la pandemia de la desinformación que no debemos dejar de lado, pero también estamos viviendo un fenómeno provocado por esta pandemia que está aumentando precisamente, que es el de la polarización. Un tema que sin duda debemos de tocar todos los reflectores, sobre todo porque esto nos está llevando a un fenómeno, un tercer fenómeno, que es el de la posverdad. La posverdad es yo creo solamente en lo que yo quiero creer y no creo
en los demás sucesos o argumentos que presentan los demás. En ese sentido, pues básicamente debemos de tener mucha atención en esos 3 fenómenos que actualmente el Internet nos está desarrollando. Pues muchas gracias a Luis, que fue nuestro invitado en este programa, pero también a Yannick, a Luisa, a Paul, y de verdad muchísimas gracias a todas y todos ustedes que nos acompañaron en esta emisión. Los invitamos y les invitamos a que sigan disfrutando la programación de Canal 14. De verdad estamos así rayando del tiempo, pero muchas gracias. Seguiremos con este hashtag y buscando que Polémica en Redes esté todos los lunes en sus casas. Cuídense mucho. Monsiváis en realidad nunca se ha ido. Nuestra programación especial le rinde homenaje. Monsiváis y sus causas. Una serie donde amigos y colegas reflexionan sobre la ideología e impacto de Carlos Monsiváis. En esta